Buenos días, mi grupo es el número 2 y en esta ocasión vamos a presentar las lenguas americanas. Las lenguas amerindias es una designación que solo tiene un valor geográfico, porque se refiere a todas las lenguas existentes en América antes de la llegada de los europeos, africanos y asiáticos. Estas son más conocidas como las lenguas indígenas de América, originadas desde el territorio de Canadá hasta Chile. El origen de las lenguas americanas es controversial, porque el continente americano presenta una riqueza lingüística única y no hay acuerdo respecto de las clasificaciones de las lenguas pertenecientes a muchas familias. Sin embargo, los principales estudios se apoyaron en la aceptación de la teoría de Joseph Goldberg, la cual sostenía que todas las diversidades mundiales de las lenguas se podían agrupar en tres familias, que hacen referencia a tres oleadas migratorias provenientes de Asia. Así, postuló la existencia de la macrofamilia lingüística amerindia. Los habitantes de América llegaron a nuestro continente hace más de 15.000 millones de años, a través del estrecho de Bering, en Siberia. Este estrecho permaneció congelado y sirvió como puente entre dos continentes. Se extendió por América y durante este proceso se fueron separando en pequeños grupos que darían lugar a diferentes pueblos indígenas. En Canadá y Estados Unidos se formaron 200 tipos de lenguas indígenas. En la actualidad permanecen 150, entre ellas el Apache, el Lakota o el Cherokee, así como el latino en Canadá, que tiene evidencias de algunos lugares de Siberia. En México se hablan por lo menos 200 lenguas indígenas, donde se destacan el náhuatl y el maya. Este es uno de los países con mayor diversidad lingüística en todo el mundo. En las Antillas se sufrió la eliminación de los pobladores y su cultura casi por completo. Apenas solo sobreviven indígenas que fueron incorporados al español del Caribe. Se tiene registro de esta zona que existió una lengua bastante importante llamada taína. En América Central, el maya era una de las lenguas más habladas y especialmente en Belice, Honduras, El Salvador y Guatemala. En América del Sur se resalta todavía el guaraní, el quechua, el chibcha, el mapuche y el aymara. Existen pueblos en los que aún se siguen hablando estas lenguas, especialmente en las zonas que están altas en continentes y en las selvas amazónicas. En Brasil se conservan más de 170 lenguas amerindias, localizadas en la Amazonía, pero estas lenguas se encuentran en peligro de extinción debido a que el número de los hablantes se han reducido, igual que en Chile con el mapuche. Greenberg fue uno de los lingüistas más importantes del siglo XX. Él formuló una de las más difundidas clasificaciones de la lengua indígena en América. El tema del español y las lenguas indígenas se proyecta en el tiempo, en el social y en el espacio, y tiene como fuentes los documentales, las fuentes literarias y las fuentes orales. En este caso, Joseph agrupa un número de dialectos y los estudia sacando datos empíricos procedentes de estos, y además estudia un universal lingüístico. Este último significa un determinado rasgo que se encuentra presente en varias lenguas. La América indígena se encontraba fragmentada en esta época y se llegaron a calcular hasta 123 familias lingüísticas. Por ende, Greenberg relacionó los tres principales vínculos entre los dialectos con las tres oleadas migratorias. No obstante, Greenberg anuncia que las lenguas americanas provienen todas del continente americano. La oleada de las lenguas amerindias es con los siberianos, o también llamados esquimo-aleutianos. Estos se enlazan con las lenguas euroasiáticas. La segunda oleada fue con los nativos americanos, los cuales hablaban nandeño y provienen de las lenguas dene-caucásicas. Y la tercera y última oleada son las amerindias, que engloban todas las lenguas americanas. Por ejemplo, el álgico, el maya, el tucano, el quechua, el aymara, el mapuche y entre otras. El quechua o quichua es una familia de lenguas originaria en los Andes centrales y se extiende por la parte occidental de Sudamérica en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile y Brasil. Además es la segunda familia lingüística más extendida en Bolivia,
Ecuador y Perú después del indoeuropeo. Las lenguas quechuas tienen una estructura morfológica aglutinante basada casi exclusivamente en el uso de sufijos, conjugaciones de sufijos que muestran una ilimitada variación en todo dialecto. En el Perú, las variedades del quechua se agrupan en dos grandes ramas, quechua 1 y quechua 2, cuya distribución corresponde a los fenómenos históricos de expansión del idioma en el último año, cuyo proceso explica la existencia de diversas variantes geográficas. El náhuatl es una macrolengua uto-azteca que junto con otras forma una familia de lenguas amerindias. En total, aproximadamente hay 1,5 millones de hablantes. Esta también llegó a ser la principal en el Imperio Mexica, también conocido como el Imperio Azteca. Esto se debió a una expansión amplia, consecuencia de las migraciones a Mesoamérica. Su origen está situado en el noreste de México o sureste de Estados Unidos. Este era hablado por una comunidad de habitantes llamados los nahuas. Los primeros nahuas hablan el dialecto náhuatl y llegaron al Valle de México en el siglo V después de Cristo. El dialecto náhuatl tiene como rasgo la presencia de la T en vez de la TL, que después se desarrollaría por una nueva ola migratoria de habla náhuatl, que sí contenía la TL. Esta se penetró en las civilizaciones más grandes de Mesoamérica. En la actualidad, los hablantes de náhuatl lo denominan la lengua mexicana y los hablantes bilingües que hablan náhuatl y español lo denominan idioma mexicano. El náhuatl comenzó a perder hablantes conforme se fueron imponiendo los españoles, junto con el castellano como lengua dominante. Sin embargo, los españoles siguieron utilizándolo con propósitos de conquista por medio de los misioneros. Así, en regiones donde no había una influencia náhuatl se empezó a utilizar. A partir del contacto europeo con culturas que existían en los territorios que conocemos como México, se expandieron varias palabras náhuatl en todo el mundo, como chocolate, jitomate y también tocayo. El guaraní es una lengua americana hablada en 7 países de América del Sur: Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina, Perú, Colombia y Venezuela. Con cerca de 12 millones de hablantes, entre estos 400 millones de paraguayos. Etimológicamente, la palabra guaraní es aba, que significa hombre o ser humano, y rini, que es guerra, es decir, hombre de guerra. Según estudios antropológicos, el lugar de origen de la lengua guaraní inició en el antiguo tronco tupi hace unos 2000 años atrás. La lengua guaraní era ágrafa hasta la llegada de los conquistadores europeos y fue después de esto que se convirtió en una lengua escrita. Se pueden diferenciar 3 grupos variantes del guaraní: el misionero o jesuítico, el tribal y el paraguayo. El guaraní misionero fue hablado en las áreas y tiempo donde fue influenciado por los jesuíticos. El guaraní tribal abarca los dialectos de entre 5 a 6 etnias desarrollados en el territorio de Paraguay, mientras que el último, el guaraní paraguayo, es hablado por casi toda la población de este país. El guaraní clásico afirma 30 fonemas, 12 vocales. Las primeras 6 son A, E, I, O, U, I. Y las otras 6 también son orales, pero estas se articulan de forma nasal. El alfabeto fonológico del guaraní posee 33 grafemas y 33 fonemas aceptados en la actualidad. En su tipología, el hablante añade a la raíz particular prefijos y sufijos. Ejemplo, oga, que significa casa, hogar, y ogahui, bajo la casa. Acá se le agrega hui y cambia todo el significado.